estamos frente a una palabra que ya hace varios días que estamos ministrando y tiene que ver con el desarrollo de gente madura. Tiene que ver con el desarrollo de gente en madurez. Tiene que ver con el desarrollo de gente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ese es el que designa y habla con unas personas y le dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, o sea, para una misión, para la obra a lo que los he llamado. Si lo quiere ver, Hebreos... no era Hebreo, Hechos 13, versículo 2. Y entonces cuando vemos que el Espíritu Santo ve la consagración de un corazón para una misión, lo ve que la persona califica. Y a veces, bueno, uno quiere llegar a muchos conocimientos, uno quisiera llegar a saber muchas cosas, pero no es el conocimiento, quiero decirle, lo que a nosotros nos va a graduar, no es el conocimiento lo que a nosotros nos va a llevar a extender o a conocer una misión y desarrollar una misión. No. Uno necesita saber, sí. Y no estoy en contra del desarrollo y del entendimiento y la sabiduría. Todo lo contrario, lo necesitamos. Pero el Espíritu Santo siempre va a buscar gente humilde. El Espíritu Santo a veces ha tomado gente sin letra. El Espíritu Santo ha tomado gente que no ha tenido a veces conocimiento de muchas cosas. Pero el Espíritu Santo, cuando tiene que hacer algo, va a encontrar corazones humildes. Entonces nosotros estamos viendo ahora algunas características que hemos visto a lo largo de estos últimos entrenamientos y bueno, lo que estábamos viendo era algunas características que nos ayudan a madurar. Íbamos por un punto número 10 que hablaba acerca de... 9. Que el hombre maduro se sustenta a través de alimentación sólida. ¿Sí? Voy a terminar ese punto que lo empecé la semana pasada diciendo que una persona madura entiende de la manera que es formado, entiende de la manera que Dios a ver cómo es la expresión, entiende de la manera que Dios lo llamó. Y Dios nos responsabiliza. Mire, voy a ser muy sencillo en esto. Dios nos responsabiliza de un cuerpo, nos responsabiliza de un alma y nos responsabiliza de un espíritu. Al responsabilizarnos de un cuerpo, uno necesita aprender. Por ejemplo, disciplinas de cómo comer, disciplina de no estar enfermos, disciplina de... porque ahora vamos a caer varios. Disciplina de no caer en enfermedad por causa de los excesos a veces de comida o faltos de tratamiento. Las personas que a veces hacen deporte o que pueden hacer algún tipo de deporte, lo que sea, siempre ayuda. ¿Por qué? Porque eso siempre se acompaña a veces con una alimentación. Y de verdad el cuerpo necesitamos responsabilizarnos y tomarnos al menos unos minutos, no sé, una media hora o 40 minutos o una hora para poder ejercitar al menos las articulaciones, fortalecer los huesos, fortalecer alrededor de las articulaciones, de los tobillos, pelvis, manguito rotador, muñecas, codo. ¿Por qué? Porque la persona llega a 60 años o más y la persona comienza a encurvarse, comienza a tener menos fuerza. Entonces, para que los huesos estén fuertes, para que los huesos no se encorven ni se deterioran, necesitan estar recubiertos de músculo.
Y eso lo trata un ejercicio diario, lo trata un gimnasio, de la cual yo animo que cada uno vayan a un gimnasio, tómense un tiempo, agarren a los jovencitos de temprana edad y métanlo, y a las mujeres, a la esposa, al esposo. A veces tienen horarios distintos, bueno, por los trabajos o pero es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de un cuerpo. Nosotros no le podemos decir a Dios que estamos enfermos y que mire el hígado y que mire el páncreas y que mire los intestinos y que ahora Dios los pulmones y que ahora Dios te pido por el corazón y bueno, ahora también los oídos y también los ojos y también por favor la garganta, también necesito las arterias, también necesito los órganos, los huesos, la piel, o sea, necesitamos repararnos entero a veces. Perdón por esto que digo, pero a todos nos pasa de que a veces necesitamos un poco de ejercicio. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar también el tema de comer. La responsabilidad del cuerpo es nuestra y Dios nos va a demandar por causa de las enseñanzas y por causa de lo que nosotros nos vamos a responsabilizar, como son las comidas que están escritas, y están escritas las que no se debe hacer, las que no se deben comer, están escritas las que se puede comer y las que no se pueden comer. De hecho, el hombre lo que más vende en sus negocios es lo que no se puede comer. ¿Y por qué Satán usa esos medios o métodos de alimentación? Bueno, justamente porque es dinero, o sea, es negocio, es plata. Entonces, alguien dijo, no, porque si usted consume tal cosa, le va a fortalecer, no sé, el cabello, los huesos, la piel. Y resulta que después usted va a un estudio y dice, no, eso nada que ver. Eso simplemente se promocionó para poder estar primero en un ranking mundial, no sé, de ventas de lo que vende, ¿no? No me voy a meter en nada de eso. Pero hay muchas cosas que se dicen y uno necesita remitirse a las escrituras. Si usted quiere saber más de eso, podríamos hacer un día exclusivo de comidas. No sé preparar comida, pero que les puedo decir qué se puede comer y qué no se puede comer. Hay muchísimas cosas que no se deben comer. Uno necesita entender. Ya hay gente que le está gustando y está bueno eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, bueno, voy a jugar una vez al fútbol, una vez por semana, y no te sirve una sola vez. Si no fortalecer rodillas, pelvis, tobillo, en fin, a veces los movimientos, como alguien dijo, no, yo juego al pádel, pero la rodilla a veces se mueve hacia los costados y está preparada para moverse hacia adelante y fijar hacia atrás, pero no para los costados. Y en el pádel, los movimientos son distintos porque siempre son laterales. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos responsabilizarnos de nuestro cuerpo físico. Quería solo terminar ese tema. Responsabilizarnos de nuestra alma. Ya vamos a pasar a un montón de otros temas, pero el de la mañana, por ejemplo, te ayuda, y más ahora que vamos a entrar de lleno con el tema de lo que es liberación. Entonces, uno necesita, desde lo almático, el alma, las emociones, la voluntad, el libre albedrío, necesita uno limpiar todo eso. ¿Por qué? Porque uno no puede manejar los enojos, los agravios, la ira, el malentendido. No puede manejar uno la baja autoestima, uno no puede manejar ciertas irregularidades. Uno necesita saber quién es, uno necesita identidad, uno necesita libertad. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a hacer cuando viene, perdón por lo que voy a tirar, qué vas a hacer cuando viene Jezabel? Al horno, papito. ¿Qué vas a hacer cuando se te levanta, no sé, la orfandad, el rechazo, la soberbia, el estupor? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahí es donde
en un ring, se dice estás en la lona. Por eso es importante que nosotros no lidiemos. ¿Por qué? ¿Cómo manejamos una familia con estados de ánimo cambiantes? ¿Cómo manejamos hijos? ¿Cómo manejamos un matrimonio, amados? Si tenemos estados de ánimo en desigualdad. Si algo nos toca en el tintero o en la parte más débil o algo en el hígado, pegamos un grito que, mamita querida. Entonces necesitamos nosotros ayudarnos en el estado de la madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y ahora viene la parte espiritual, que solo les voy a dar una sola parte, porque la otra parte la estamos dando en la mañana. Pero la parte espiritual tiene que ver con que a ti se te dio la mente de Cristo. Se te puso en la tierra para legislar. O sea, se te ha otorgado derechos legales para manejar revelaciones, para manejar la inteligencia del reino, la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, los diseños escondidos, los misterios escondidos, extraídos del corazón de Dios el Padre. Pero no manejamos la desigualdad, económica, la crisis financiera, manejamos el estado de ánimo, manejamos en la mente los chismes, manejamos en la mente la necesidad, la limitación, manejamos el chisme. Manejamos, la mente se disfruta por muchas otras cosas, pero no disfruta la mente el desarrollo para lo que fue creada. Entonces, la mente no trabaja revelación, la mente no está trabajando los discernimientos de espíritu, dones de fe, capacidades, desarrollos. ¿Te tiro una? A ver. ¿En qué trabajas? ¿En qué te desarrollas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo aprendí voy a tirar algo, aprendí a manejar madera. Entonces trabajo en un aserradero o trabajo, manejando las maderas y ¿nunca operaste a nadie? Ah, no, para eso tengo que ser médico. ¿Y quién dijo que no podía estudiar para médico? ¿Nunca estudiaste de inventar, o de ver cómo puedes... desarrollar un proyecto de algo que pueda innovar a una nación? Ah, no, pero no soy un ingeniero, no soy físico, no soy... amados, entonces, la mente... Un científico dijo una vez que el ser humano ha usado o no ha alcanzado a usar el 10% de su capacidad de cerebro. Si un científico dijo eso, ¿qué queda para el médico que solo usa su mente para desarrollar el cuerpo humano? A ver, pastor, trabajo en una carnicería para despostar, carne. ¿Y qué más sabes hacer? Ah, no, porque hace 20 años sí que lo único que sé hacer, pero sé hacer de todo. Sí, pero te manejas ahí haciendo chorizo y manejando, cortando un corte de carne, pero nada más. Entonces nosotros mismos no nos permitimos trabajar la mente que tenemos. ¿Y de qué manera no trabajamos? Porque no indagamos en las Escrituras, entonces no conocemos los tiempos de Dios, no conocemos el don de hacer riqueza, no conocemos el don de fe. Yo le diría a usted, ¿usted tiene fe? Amén, me diría usted. Y todo el mundo decimos lo mismo. Yo diría lo mismo que usted, amén, y bien fuerte como para ganarle. Pero el don de fe es un don que desarrolla una capacidad innata del corazón mismo de Dios y nosotros lo igualamos en la tierra. O sea, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que aún no se ve. Entonces, el ser humano ha pretendido ser maduro porque a veces tiene un ministerio, ha pretendido ser maduro porque lo pusieron a orar o porque ocupa un puesto en una iglesia,
o porque no ha faltado culto en este año, entonces es una persona que está alcanzando ciertos méritos. Amado, no son nuestros méritos. Entonces, cuando tocábamos ese punto la semana pasada, quería tocar algo de esto, aunque no está profundo, pero cuando nosotros vemos que nuestra mente está creada para mucho más allá de lo que hablamos, mucho más allá de lo que entendemos, fíjese que uno tiene una crisis, un dilema en el hogar, y ¿qué es lo que hace? Pide oración, busca auxilio, grita auxilio por todos lados, pide intercesión, ayuda. No está mal, no está mal, para nada está mal. Pero no hemos tenido la capacidad de oler, de sentir, de visualizar, de entender por causa de revelación, de entender el desarrollo de la fe, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es la demanda que está teniendo una situación X. Nos desesperamos, trabajamos, sí, la desesperación, por supuesto, trabajamos la desesperanza, la baja autoestima, manejamos un montón de cosas que son de bajo perfil. Entonces, como dijo alguien, siempre volando bajo, siempre volando bajo. Nunca hemos desarrollado el sol hacia arriba. Del sol hacia abajo, Eclesiastés o el predicador dijo, del sol hacia abajo todo es vanidad. Claro. Entonces, si nosotros somos personas eternas, necesitamos manejar principios eternos. Necesitamos manejar misterios. ¿Qué es lo que Dios tiene propuesto para 2025? Estimo de que Dios en alrededor de un par de años, Dios va a mover mucho, por ejemplo, nosotros lo que hemos escuchado de Dios, amado, y les voy a dejar esto para que usted lo analice con su mente de Cristo. Si puede ahorrar, ahorre. Si puede juntar, junte, como hizo José. 7 años juntó. ¿Por qué? Porque Dios le reveló, a través del sueño que tuvo el faraón, que iban a venir 7 días de mucha hambruna. 7 años de mucha hambruna. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Ahorre. ¿Y qué significa ahorrar? Emprende algo. Ponte una empresa de algo. Desarróllate a ti mismo. Porque dentro de unos 6 o 7 años, y hoy te lo digo en el nombre del Señor Jesús, dentro de 6 o 7 años no querrás ver la hambruna que puede venir sobre la tierra, porque es muy fuerte lo que va a suceder. 2030, 2031, 2032, no sé, son años donde no sé si alguien va a querer vivir. ¿Y a quién le va a tocar estas cosas? A nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros advertirnos hoy? Primero, entra en justicia, no le robes a Dios, no robes en ofrendas. ¿Sabe lo tacaño que es el hombre con las ofrendas? Las mujeres con las ofrendas. Bueno, a las mujeres no les cuesta tanto, pero a los hombres es terrible la manera en la que cuesta las ofrendas. Es más, la gente aprendió hasta a mentir. ¿Por qué? Porque dice que sí, pero en los hechos o en la manifestación o en la evidencia no lo desarrolla. ¿Por qué? Porque tiene los cielos cerrados. ¿Por qué? Porque la tierra no le responde al cereal, no le responde al vino, no le responde a la aceituna, al olivo. Entonces uno dice, ¿cómo? Y amado, eso, cuando nosotros clamamos a los cielos van a responder a la tierra y la tierra va a responder. Si uno tiene, lamentablemente, los cielos cerrados, la tierra no dará su fruto. Y si la tierra no da su fruto, hemos sido muy creídos para nosotros, creyendo que nosotros manejábamos o manejamos el sistema. Nosotros no manejamos el sistema. Nosotros necesitamos retribuirnos en el reino. Necesitamos nosotros edificar. A ver, le voy a ser claro en esto. Nosotros necesitamos en el reino de Dios establecer nuestros bancos. Establecer en el reino, establecernos como verdaderos hijos. Entonces, la mente del hombre está tan atrofiada pensando en sí mismo.
La mente del humano está tremendamente atrofiada. Y entonces no está alcanzando madurez, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, esto sí, y del mal, aquello no lo toco, ni lo pienso, ni me meto. ¿Por qué? Mire, si yo, por ejemplo, no hiciera ofrendas, sí, diarias, según el libro de Números, son diarias las ofrendas. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, si las ofrendas son diarias, y dice el libro de Números, explica mucho que no solo las ofrendas son diarias, sino aún cuando hay fiesta, pero sin dejar aquello, vas a hacer esto. Y cuando sucede esto otro, y bueno, vas a hacer esto otro, vas a hacer aquello, sin dejar aquello. O sea, es tremendo cuando uno lee el libro de Números. Pero la mente de Cristo hace de que eso se sujete. Ahora, la mente natural no madura, le duele, le hace mal, lo atrofia. La gente se va, la gente deja todo tirado, permite que se deteriore, y entonces, ¿qué es lo que hace? No puede mostrar el reino de Dios a su vista, a sus alrededor. No puede dejar el reino de Dios, una buena herencia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. ¿Por qué? Por una cuestión de voluntad, de ser agarrados. Por eso el libro de Lucas, cuando habla que, por ejemplo, ¿cuál es la lámpara del hombre? Y la lámpara del hombre tiene que ver con su ojo. Pues si la lámpara, que es su ojo, está cerrado, mejor sácalo de ti. Es mejor entrar con un ojo menos, dice, que con los dos ojos entrar al infierno. ¿Y por qué habla así? Porque usted lee 2 versículos más abajo y termina diciendo ese versículo, porque no se puede servir a Mamón o al Dios de la riqueza y a Dios. ¿Sabe por qué no sucede esto, amado? Y me metí en algo que nada que ver. Pero como estaba hablando acerca de los 3 niveles de madurez, acerca del alimento sólido de nuestro cuerpo físico, de entender que la persona tiene que ir a un gimnasio, de entender que tiene que aprender a comer. ¿Y qué es lo que va a comer? Lo emocional, aprender de que no puede tener un desnivel emocional o baja autoestima, o manejar los cambios emocionales en una familia. ¿Cómo hacer para manejar una familia con cambios emocionales? No se puede. Estaría todo el mundo enojado, disperso, con malestar. Nadie crecería. Todo el mundo estaría bajo frustración y bajo presión. Cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo espiritual. Uno necesita desarrollar más el reino de Dios que tanto el mundo natural. Amado, este mundo nada tiene ni nada nos va a dejar. De gusto uno hace tanta herencia en la tierra. Ahora, lo que acabo de decir es algo que Dios nos ha revelado, y es algo que uno quiere escuchar por algún profeta, apóstol. Pero si algo Dios nos ha hecho sentir, bueno, prepárese. Por la duda, emplee su empresa. Por la duda, póngase un emprendimiento. Por la duda, haga algo extra, invente algo, póngase un negocio. ¿Por qué? Porque de aquí a 2030, 2031, 2032 va a venir una sequía a la tierra, y esto no es solo en la Argentina, esto va a ser a casi forma mundial. Amado, la Biblia es tan clara, pero nosotros en la mente atrofiada no entendemos la grosura que tiene Zabulón, no entendemos la inteligencia que tiene Isaacar, no estamos entendiendo la fluidez de revelación que tiene la dinámica de la mentalidad de Cristo. ¿Qué son las 12 tribus de Israel? ¿Qué son las 12 tribus? Son características de la mente de Cristo, naturalezas y caracteres de Cristo. Dios lo dejó para que ellos hereden. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos a heredar ciertos comportamientos, vamos a heredar ciertos patrones de comportamiento, de tal manera que nosotros necesitamos establecernos en la tierra. Por eso es cuando estamos hablando de madurez. Tantos puntos de madurez, vamos en el 9, ya ahora agarramos el 10.
Automáticamente pasamos al 10 ahora, pero son tantos los elementos que hemos visto 10, 11, 12 puntos, veremos, acerca de lo que es sabiduría, acerca de lo que es madurez. Amado, yo a veces pienso, hablamos con Lili, con 50 años, que tengamos que estar hablando, a ver si nosotros podemos emplear una charla madura. Puede que en algunas áreas, y sí, no somos perfectos, obviamente, somos más humanos que cualquier persona, y a veces hasta nos equivocamos más que las personas, pero necesitamos nosotros trabajar constantemente la madurez. Forma de pensar, antes de decirlo, ¿lo pienso? No, lo digo, entonces no me importa si salpico, si hago mal, si hago bien. Los discernimientos tiene que ver con que los sentidos espirituales, que podemos hablar del gusto, de la audición, de la visión, podemos hablar del tacto, podemos hablar, del olfato. Todo tiene que ver con que Dios va a desarrollar los sentidos espirituales, todo eso en lo espiritual. Los sentidos espirituales que los dimos todo en el ministerio profético, dentro del marco del ministerio profético. Puede buscarlo allí, en sus anotaciones o en los videos. Y entonces cuando una persona ha desarrollado ciertos sentidos, la persona se vuelve una persona madura, confiable, para que Dios le otorgue una manifestación de derechos legales para establecerlos en la tierra. ¿Por qué? Porque el alimento sólido, ¿qué es alimento sólido? Son misterios escondidos. Son misterios dentro del corazón del Padre. ¿Quién los descubre? Si un corazón en humildad solo puede venir el Espíritu Santo, revelarnos cosas, pero claro, no trabajamos ni la humildad entonces. Una persona madura se sustenta de alimento sólido. Podría cerrarlo ahí, punto. ¿Por qué da tantos ejemplos, pastor? No lo sé, pero quizás a alguien le haga bien. Quizás a alguien lo despierte, porque el Espíritu Santo trató muy fuerte cuando iniciamos en la oración. Fue hermoso cómo visitó y llenó todos los hogares. Qué precioso que es eso. Ahora, quiero ir al otro punto, porque de cada punto, siempre les he dicho, consulten, pregunten, anoten las preguntas y luego háganlas. Y me gusta cuando hay algunas personas que hacen preguntas. Hay 2 o 3 nada más. Pero me gusta cuando las personas hacen preguntas. ¿Por qué? Porque son personas que quieren crecer. Son personas que anhelan, no por saber información, sino porque anhelan crecer. ¿Cómo puedo yo alcanzar ciertos niveles de madurez? Bien, número 10, para los que están anotando. Número 10. El punto número 10, hablando de las características de las personas en madurez o entrando en la madurez, el punto número 10 es cuando reciben revelación directa de Dios. Es la persona, como hablamos hace un momento, que reciben las revelaciones directamente del corazón de Dios el Padre. El Espíritu Santo viene y ¡pum!, te llenó el corazón. Yo una vez estaba en un congreso y el profeta estaba ministrando una palabra y luego viene y se acerca a mí. Y me dice, Dani, el Señor me dice que va a determinar por muerte todos los que te están persiguiendo. Y nosotros estábamos entrando en lo profético, estábamos con los tapones de punta en todo, hablábamos y nos decían mesiánicos, nos decían, qué sé yo, hasta pastores, perdón por eso, pero hasta pastores se levantaban en contra de nosotros, gente del trabajo, qué sé yo, cuánta gente, los brujos, bueno, estaban todos alarmados porque
Dios nos revelaba algo y ¡pum!, nos mandábamos. Y no teníamos problema con eso porque sabíamos que Dios estaba en la cosa. Y bueno, llegamos a juntar muchos enemigos de tal manera de que estábamos rodeados. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, ¡pum!, empezaban a sacarnos en las redes y un montón de cosas. Y algunos hasta habían determinado la muerte sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y parecía que Dios estaba viendo que no sé si nos íbamos a aguantar muchas cosas nosotros, porque éramos muy nuevitos en el tema del ministerio profético. Y resulta que se levanta un profeta y me dice: Dani, el Señor me dice que Él va a determinar por muerte los que te persiguen, los que están en tu contra. ¿Amén? Sí, dice. Bueno, muchas gracias. Y así, sin hablar en lengua, sin llorar, sin nada. O sea, hay gente que recibe algo. Amado, esto tardó 4 días, ¿eh? En lo literal tardó 4 días esta profecía. A los 4 días nos enteramos que este murió, que aquel falleció, que aquel tan joven, que el otro, wow, murió, el otro, pum, se pegó un tiro, el otro, wow, y los diarios y las noticias y el Facebook y todo el mundo sorprendido. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Estaba enfermo? No, ellos no saben, yo sabía, el único que sabía y el profeta que me dijo. Como aquel hermano que se quería poner una gomería. Y dijo: pero y yo quiero ponerla acá, pero a media cuadra tengo una gomería, dijo. Y le digo: y andá y decirle que vaya a ponerla a la otra punta o a otro lugar. Si él alquila ahí, que vaya a alquilar a otro lado. Y Dios lo va a bendecir. Y si te dice algo: pero ¿cómo lo voy a correr? Me dice, ¿y qué va a decir? Y le digo: y decirle que tenés una orden, que él vaya a otro lado a buscar, que le conviene. Y si se hace mucho el rudo, decirle: y más vale que me escuches a mí, porque tengo un padre, que si lo escuchas a él cuando habla la tierra tiembla. Teníamos una manera de hablar con la gente, y hoy a veces parece que a la gente le tenés que hablar con pobrecito, que a ver si le medí las palabras para decirle. Amado, cuando orábamos al Señor porque de repente se escapaba, no sé, un preso del calabozo, y venía la policía y decía: Dani, ¿qué hacemos? Necesitamos la intercesión porque la policía está rodeando la ciudad y esto y aquello. Le digo: a ver, pará, vamos a buscarlo. ¿Y qué es lo que hacíamos? Nos poníamos a orar y le decía: a ver, pará, esperame un ratito. Y nos sentábamos a orar y decíamos: Padre, bueno, oramos por esta persona. ¿Cómo se llama la persona? ¿Qué sé yo? Daniel Currumil, ponele. Entonces orábamos por esa persona y de repente le digo: estoy viendo a la persona. El Señor abría nuestros ojos y no es que no los ha abierto, los sigue abriendo. Y podemos orar por cualquier persona y a veces entendemos muchas cosas porque son dones que Dios deja. Y buscábamos a los presos y le decía: a tal hora andá porque va a salir de la casa, y iban a esa hora y lo encontraban ahí saliendo de la casa. Llamaban de Cipolletti, acá una ciudad muy cerca, y decía: se nos acaba de escapar una persona que tiene un pedido de secuestro, que tiene pedido de no sé qué, y bueno, vamos a orar. Y le digo: va por la ruta tal y en tal dirección va. Así que alguien que esté de este lado y los otros que vayan siguiendo. ¿Y qué es lo que pasaba? Y de esa manera a veces encontramos muchísimas soluciones en la gente. Ahora, ¿qué es cuando Dios nos da revelaciones directas? No es simplemente para lo natural, amado. Cuando les estamos diciendo que se preparen, que armen empresas, que armen proyectos, es porque van a llegar 5, 7 o 6 años más y el hambruno en las naciones se va a sentir. Entonces no es que ahorre un paquete de fideo, que ahorres $100. No, ahorra mejor en el cielo, donde el hollín y la polilla no se corrompe. No dejes de diezmar, no dejes de hacer tus ofrendas diarias, no dejes de cumplir con tus primicias en los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que te bendice. Llévala donde sea. Yo no estoy pidiendo plata para nadie. Llévala donde sea, a donde Dios te dé paz. Pero ¿qué es lo que uno ministra?
Lo que uno ministra es que las personas obedezcan a Dios. Dios no es plata, yo no estoy pidiendo plata. Busque a alguien con autoridad y hágalo. Si tiene padres espirituales, hágalo con sus padres espirituales. Cuando Dios revela su palabra al corazón de una persona, lo que Dios va a revelar tiene que ver a veces con las ciudades, tiene que ver a veces con los gobiernos, tiene que ver a veces con las generaciones, tiene que ver a veces con lo que Dios va a hacer en los distintos puntos de la nación o de las naciones. Lo que Dios está advirtiendo. Entonces la persona se vuelve una persona confiable al corazón de Dios. Entonces el hijo maduro lo que hace es desarrollar discernimientos. ¿Por qué se siente de la manera que se siente? ¿Es porque está mal por algo o algo que Dios le está advirtiendo? Entonces la persona automáticamente, al ser madura, se remite a una habitación, a un aposento, y se queda en oración, busca adoración y comienza a adorar a Dios el Padre hasta que algo el Padre le traiga una revelación de por qué su espíritu está triste. Entonces, la revelación que Dios quiere traer sobre la gente, amado, Dios no nos ha dejado nunca, no lo hará. Pero es que nosotros nos hemos hecho muy dependientes de los hombres. Si viene un profeta, yo paso primero por si me ponen la mano encima de la cabeza. O si viene un profeta, yo quiero que me hable el Señor a través de ellos. Pero, amado, Dios nos habla a nosotros a través de las Escrituras y un aposento alto, una habitación. Dios nos habla personalmente porque nadie es más que nosotros. O sea, yo no soy más que ustedes y ustedes más que nosotros. O sea, yo respeto y con todo temor digo esto, yo temo a Dios cuando hay un profeta en la tierra. Y por favor que no me hable. ¿Por qué? Porque es responsabilidad. Porque es responsabilidad. Porque si se levanta un profeta que te diga, mirá, Danielito, el Señor está diciendo tal cosa, o estoy fallando en algo, o estoy pisando el palito, o estoy por hacer algo que me va a demandar. Entonces, cuando algo me va a demandar, lo que yo necesito es procurar niveles mayores de intimidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una misión en la tierra que hacer. O en su defecto, o en lo contrario, Dios me dirá una amonestación o me declarará sentencias porque hay algo que está sin completar. La tierra está abandonada, la gente está como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque Dios necesita darnos revelación constante. Dios no nos va a dejar nunca. Lo que nosotros necesitamos es aprender a discernir lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto. Por eso es que nosotros aprender a manejar el uso de los dones, lo que procura eso es aprender a manejar el discernimiento, lo malo dejarlo pasar, lo bueno aprenderlo a desarrollar cuando están los espíritus o los demonios o los ángeles caídos en movimiento. Aprender a sujetarlo, aprender cómo desactivar esa entrada que tengan, borrar esos caminos, hollar sobre los espíritus o los demonios y quebrar los espíritus de la iniquidad. Me metí en algo fuerte ahí. ¿Por qué la iglesia todavía está lidiando con iniquidad? Cuando serían puntos que ya no deberíamos tocar. Pero la iniquidad ha sido un punto muy fuerte sobre las iglesias. Todavía se necesita tocar mucho iniquidad en las iglesias. La gente está en estado de pobreza y no sabe por qué. La gente está en estado de calamidad y no sabe por qué. Está en estado de enfermedades y no sabe por qué. Yo no digo que tu cuerpo no puede estar enfermo o el mío. Sí, puede estar enfermo, pero necesito tener paz. Ahora, si yo estoy enfermo y me hago la cabeza que parece que me voy a morir o quién sabe si me voy a sanar, amado, eso no es paz. Puedo tener una enfermedad,
por supuesto, tengo un cuerpo humano, natural como usted y yo, pero yo necesito trabajar la paz. Necesito saber cuando el Señor me viene a buscar. Yo lo necesito saber. Si Dios es mi Dios, no me va a avisar cuando Él viene por mí, por supuesto. Ahora la gente desarrolla lo contrario. Tiene miedo a la muerte, tiene miedo de morir. Si está enfermo, ay, le da miedo porque parece que eso lo va a matar. O sea, nunca confió en Dios, no desarrolló los discernimientos. No desarrolló los sentidos espirituales. Tiene miedo a la pobreza, miedo si lo dejan sin trabajo, miedo si queda sin obra social, miedo si le alcanza, miedos, temores, miedos y temores, incertidumbres. Entonces son manejos emocionales y no son manejos espirituales. Dios ha dejado sobre nosotros una revelación directa de su corazón. ¿Dónde la encuentro, pastor? En un aposento, Biblia y oración. Necesitamos abrir el libro y necesitamos doblar nuestras rodillas. No hay otra cosa, o por lo menos nosotros no hacemos otra cosa. Obviamente que después vamos a alguna iglesia, obviamente que salimos a ministrar, obviamente que estamos en los congresos, obviamente que estamos en los altares, obviamente que desarrollamos un montón de cosas en la región, en la Patagonia, sí, pero es todo paralelo, para ayudar a la iglesia, para ayudar a los pastores, para ver cómo desarrollamos el reino y establecemos el reino de Dios en las distintas ciudades. Pero hay algo que es mi comunión. Mi esposa no se salva por mí, ni yo por mi esposa, ni por mis hijos o mis nietos que oren por mí. Les necesitamos que ellos oren por nosotros y que intercedan, por supuesto que les necesitamos. Y a la iglesia entera y completa, pero todavía la gente necesita formarse en intercesión porque tampoco maneja la intercesión. No sabe cómo es la revelación de las Escrituras, entonces tira palos, tira guerra, confronta, hace confrontaciones con los enemigos y a veces no sabe a qué nivel de enemigo se está dirigiendo y quizás no tenga el nivel para mover ciertas asignaciones de los enemigos. Perdón por esto, pero los enemigos tienen trono, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Son jerarquías, son niveles que ellos manejan. Y a la iglesia se le dio el poder y la autoridad para derribar a un trono, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, aún en las regiones celestes. Pero la iglesia no entiende cuando... Yo he escuchado pastores, no toco manto con esto, simplemente por ayudar. Pero dicen, toda potestad en esta persona, y una potestad no toca a una persona, una potestad toca 2 o 3 naciones. Una potestad no ataca a una persona. ¿Qué toca a una persona? Conéctese a las 6 de la mañana los días lunes. Entonces, quiero a través de que en el punto 10 uno recibe la revelación directa de Dios, uno necesita aprender a manejar los discernimientos del bien y del mal. Saber cómo lo hizo la hermana de Lázaro. ¿Qué debía hacer? Voy a quebrar un vaso de alabastro. Tiene nardo puro, vale mucho precio, no importa, pero es lo justo, es lo necesario, es lo que ahora mi corazón me dicta que yo tenga que hacer. Hasta los días de hoy se siente el aroma a perfume de adoración que esa mujer derramó encima de Jesús. Amados, cuando nosotros entendemos que no tiene que ver con plata, tiene que ver a veces con dejarlo todo. Una mujer tenía al profeta y le dice, ¿qué tiene? Solo una porción de harina y una medida de aceite. Bueno, quiero que hagas un pancito. No sé qué pan era el que manejaba esa mujer, pero bueno, le dijo, hazme una torta o un pan y dame a mí primero, le dijo el profeta. ¿Quién maneja la voluntad de Dios ahí? El que ya sabe discernir. Amado, cuando vamos a una casa, vamos a volar más bajo. Cuando vamos a una casa, ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que charlas? ¿Cuál es tu comentario? ¿Qué es lo que disciernes? ¿Qué es lo que se mueve por tu cabeza cuando llegas a un hogar?
Le dices al hermano, amado, le pido disculpas, me gustaría que oren por nosotros, y si ustedes quieren, después oramos por ustedes. Humíllese, porque usted sabe que tiene una palabra. Si ellos acceden a la voluntad de Dios de decir, bueno, sí, vamos a orar por ustedes, pero también queremos que oren por nosotros. Uy, vos decís, gracias Señor por ese tiempo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una palabra. Yo llegué a esa casa y el Señor me reveló lo que se mueve. Entonces cuando me den esa pequeña oportunidad, hoy, Señor, gracias, porque entonces me torno una persona confiable. O cuando se visita con alguien, nunca oras en los hogares. Perdón, por ahí estoy en un lugar equivocado o con gente equivocada. ¿Te animas a llevar la presencia de Dios, la revelación directa de Dios a un hogar? ¿Quién no se sentiría bien que Dios hable el corazón de una persona? Amado, te llamarían todos los días a almorzar a la casa de ellos o a que vengas a visitar, o al menos 1 o 2 veces por semana que vengas a los hogares a compartir un mate, porque saben que manejas algo divino, que manejas algo eterno, que manejas algo que viene del corazón del Padre. ¿Por qué? Porque son palabras que se cumplen, son palabras que se manifiestan, son cosas que la gente necesita y que se manifiesta el poder de Dios a través de esas palabras. Por eso es importante volvernos confiables a los ojos de Dios. Volvernos humildes, confiables. Hay cosas que Dios quiere revelar, por supuesto, todos los días Dios quiere revelarnos cosas. ¿Cómo puede ser que hace un mes que Dios no me revela nada? Y no he faltado a los cultos, no he faltado a la oración, no he faltado a la intercesión, no he faltado a leer las escrituras, a adorar. También le he metido llanto, le he metido moco, le he metido todo. Pero necesitamos sudor, a veces hasta gritos. ¿Puede Dios no revelarnos cuando estamos en su presencia? No lo hace Dios. Dios baja, desciende, en un corazón humilde Él desciende. Y lo que hace es revelar, te abre los ojos, te muestra. Te revela, te vuelves confiable, te tornas confiable. La revelación de Dios viene directa a personas maduras, prudentes en la palabra. Dios les revela su palabra, sus secretos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede hacer nada en esos hogares. ¿Por qué? Porque Dios necesita revelar a sus profetas y revelar sus secretos, pero lo hace a través de sus profetas. O sea, Dios confía más en sus profetas. ¿O crees que porque te invitaron a tomar unos mates, hoy estás en casa de... Y bueno, qué lindo que nos invitó, capaz que tiene una palabra para darnos? No, está bien si tiene una palabra para ti, pero tú debes llevar una palabra también para el hogar. O al menos orar, al menos adorar. Y Dios ahí se va a manifestar, Dios se va a glorificar, porque Dios es Dios. El punto número 10 es muy lindo. ¿Por qué es muy lindo? Porque uno necesita moverse en el estado o en el modo revelación. Hay gente que vive en el modo avión, no sé, modo apagado, avión, no sé, desconectado, sin Bluetooth, sin YouTube. No, sin Bluetooth era. Sin Wi-Fi, sin redes. Entonces, necesitamos movernos en modo revelación, en modo divino, en modo eterno. No desconectarnos de lo que Dios tiene que hacer en cada hogar, en mi propio hogar. Cada día necesito orar por las puertas, orar por la entrada, orar por la salida, orar por los movimientos. ¿Por qué? Porque constantemente los movimientos de espíritu se van a mover. Ahora, en la oración solo se van a permitir los movimientos de luz, y los movimientos de las oscuridades van a tener que retroceder. Punto número 11, porque me voy quedando sin tiempo y quiero terminar esto.
El punto número 11 para una persona con características de madurez espiritual tiene que ver con que es pronto para oír, pero es tardo para hablar. Y en eso, cuando nosotros comenzamos a entrar en el desarrollo y entramos en la práctica de ser prontos para oír, nosotros necesitamos aprender a escuchar. Y usted va a decir, pastor, me voy a volver chismoso o me voy a volver chismosa si solo me pongo a escuchar. Uno necesita aprender a escuchar a Dios, primero. Pero también necesita escuchar circunstancias. Uno no solo debe escuchar palabras. Y a ver, voy a hacer un paréntesis en esto a las personas que están muy atentas en esto. Me está mirando, ¿verdad? Sé que ustedes me están mirando, yo no los puedo ver, casi a nadie, pero sé que usted me está mirando, me está observando. Y atiéndeme estas palabras. El que tú escuches voces de la gente, el que tú escuches las palabras que desarrolla una persona, sí te puedes volver chismoso. Entonces, ¿cómo hago, pastor, para ser pronto para oír y tardo para hablar? Yo necesito aprender a oír con el corazón. Cuando entro a un hogar, ¿qué es lo que discierno? ¿Qué es lo que huelo? ¿Qué es lo que palpo? ¿Qué es lo que ven mis ojos? Nosotros hemos llegado a hogares donde hay niños y hay niños que tienen hambre. Hemos llegado a hogares donde hay un matrimonio, y perdón por lo que voy a decir, pero bueno, a los niños les enseñan tantas cosas en las escuelas, pero nos hemos encontrado con matrimonios en estados a veces de tremendos sexuales. No voy a dar detalles de esto. Y pastor, ¿quién le contó? ¿Ella o él? No, no me contó nadie. Yo lo discerní. ¿Por qué? Porque soy pronto para oír. Aprendí a desarrollar los sentidos espirituales. Entonces, ahí es donde tú no necesitas contarme muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo escucho a los hombres, por supuesto, porque también es contención. Escucho a las hermanas, a las mujeres, a los matrimonios, los escucho, por supuesto, porque también es contención. Pero a veces hablan 5 minutos y yo me tomo 1 hora para hablar. ¿Por qué? Porque hablo más desde el corazón de ellos, hablo más de la mentalidad de ellos, hablo más de lo que pasa en su casa, hablo más de lo que pasa y perciben sus cuerpos naturales, hablo más de lo que percibe o lo que pasa en sus corazones emocionales y espirituales. Imagínese una persona no sana emocionalmente, déjalo hablar, te va a tener toda una mañana hablando. ¿Y de qué te va a hablar? De pura tristeza, de pura melancolía, de pura necesidad, de pura crisis, de puro disturbio, de puras peleas, de puras discusiones. ¿Qué me dijeron? ¿Qué ya me echaron? ¿Qué? Por supuesto, porque no tiene guardado su corazón, protegido con liberación. Entonces, no sé si me supe explicar. Yo necesito escuchar a las personas, por supuesto. Pero si yo voy a escuchar a las personas para solo enterarme de tema y no quebrar los hechizos o quebrar esa cultura o quebrar los espíritus que se están moviendo, el hecho de que una persona abra la boca, automáticamente ya sabe en las esferas que se mueve, sabes en las dimensiones que se mueve, sabe qué dimensiones alimenta, sabe en los territorios en los que camina. Estamos hablando de madurez en el evangelismo, porque lo que estamos tratando es evangelismo. Pero dentro de lo que es el ministerio evangelístico, estamos entre paréntesis tocando características que traen madurez a una persona. ¿Cómo haces para entrar a una casa por primera vez y no disciernes en el espíritu? Y sí, vas a escuchar llorar a un matrimonio o a una mujer sola o a un hombre solo, lleno de soberbia o de estupor o de letargo. Y sí, porque si los vas a escuchar, te vas a volver chismoso o chismosa. Y no estás para eso, no estás para eso. Estás para oír
con los oídos espirituales, para ver con los ojos espirituales y discernir el bien y lo malo, lo justo y lo impuro. Estás para hacer algo. Tu misión es desarrollar plenitud de Cristo. Tu misión es traer una manifestación de Dios a ese hogar, porque Dios te permite abrir las puertas de un hogar y abrir la puerta del corazón de la gente para que podamos nosotros traer libertad. Entre paréntesis voy a decir algo: si yo no busco mi libertad, si todavía tengo que seguir me ministrando de iniquidad, o sea, decídete de una vez. Decídase. Decídase, por favor, decídase. O Cristo o los demonios. Amado, las iniquidades te van a arruinar. Las iniquidades no te van a hacer ser una persona cabal. Las iniquidades te van a empobrecer, las iniquidades te van a enfermar, las iniquidades te van a emocionalmente corromper. Vas a estar primero en el ranking del Facebook, el lugar más chismoso. ¿Dije algo malo? No. Así se mueve una persona natural. Cuando estamos hablando de características de gente madura, estamos hablando de gente que es pronto para oír. ¿Y quiénes son los que son prontos para oír? Dios me dijo que entrara a esa casa. Dios me dijo que había algo que hacer. Dios me dijo, iba Jesús a una fiesta. Y bueno, vamos a la fiesta. Y de repente los discípulos le dicen, muchachos, sigan que ya los alcanzo. Yo tomo un atajo y ya los alcanzo. Tenía que resucitar un muerto. Justo que estaba ahí en la puerta de Naín, había una mujer que llevaban el féretro de su hijo. Y le dice, bajen por favor el féretro. Y necesito hablarle al cadáver, al óbito. Y le empezó a hablar al muchacho, y el muchacho dice que se sentó y comenzó a hablar con Jesús. Me esperan que yo ya vengo, y se metió a Samaria. ¿Por qué Samaria? Si samaritanos samaritanos y judíos no se trataban. ¿Por qué fue allá? ¿Qué significa lo de Samaria? Que eran mezclas de judío con otras naciones. Y en eso se formaron los samaritanos. Entonces había entre ellos algunas mezclas. Entendían de otros dioses, pero más que nada entendían por la región del Dios de Jacob. Entonces Jesús le dice... Sí, va a llegar el momento en el que ni acá ni allá se va a adorar, ni en Jerusalén ni en este monte, sino que el Espíritu de Dios se va a mover en toda carne. Y le dice, le habló del marido, y ella dice, no tengo marido. Claro, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Entonces empezó a hablar Jesús con su corazón. Amado, cuando somos prontos para oír, el Señor nos va a revelar situaciones de gente. Aleluya. El Señor nos va a revelar maneras de que vive la gente. ¿Cómo discierne usted que una persona están siendo violados sus derechos? ¿Cómo entiende usted cuando hay personas que la situación no es la que cuenta todo el mundo porque usted recibió de Dios? Y cuando traes la frutillita del postre, va a arder Troya. Va a ser una bomba en el lugar. Pero se necesitan hombres con la boca de Dios, mujeres con la boca de Dios. Se necesita gente que se atreva, como dijo Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza por decir la verdad. Yo decía Juan el Bautista, generación de víbora, ¿quién los mandó a ustedes? Amado, hay formas de hablar, por supuesto.
pero necesita Dios de tu boca. Y Dios me está hablando de esto. Dios necesita hoy de tus ojos. Me voy a tener que meter a ministrar un segundito, me parece. Porque Dios necesita de tu boca profética. Te puedo pedir disculpas como humano, diciéndote que sí, tienes permiso de hablar con tu esposa, de hablar con tus hijos, de hablar con tus vecinos, con tus vecinas. Sí, tienes permiso de hablar con tus compañeros de trabajo, pero ¿cuándo va a hablar Dios a través de la boca? No es tuya la boca, la voz que tienes no es tuya, es de Dios. ¿Cuándo se va a atrever Dios a meter un bocado en el lugar en el que tú te mueves? ¿Cuándo vas a oír a Dios a través de tus ojos? Lo que pasa es que yo veo la mía y veo dónde puedo ganar y solamente estoy viendo mis negocios y solamente veo lo mío, lo que me beneficia. ¿Quién ve el reino de Dios? ¿Quién trae la justicia de Dios? ¿Qué tengo que decirles a ustedes que preparen negocio y que armen emprendimientos y que se establezcan en la tierra? ¿Por qué? Porque va a venir una gran hambruna dentro de 5, 6, 7 años. No lo sé, pero es aproximado. Daniel, ¿y cómo hacemos? Agarrá, hace una ofrenda a Dios. Sella ese tiempo. ¿Para qué? Para que se te abra el entendimiento. Has permitido que tus narices huelan lo que a vos te conviene y te metes a un negocio y no disciernes a Dios. Perdón, ¿puedo decir algo feo? ¿En qué nos hemos convertido? ¿O en qué, de qué nos hemos creído? Tuyo es todo lo que tienes. Tuyo es todo lo que posees. Hay algo de Dios en ti. Dios hoy, en este día, te conectó. ¿Por qué? Porque Dios desde el cielo ha abierto su boca para llegar a tu corazón. ¿Y qué está diciendo? Yo voy a entrar y voy a golpear. Y si tú me permites entrar, bueno, yo golpearé, y si me abres la puerta, yo entraré. Bueno, pero si yo golpeo y tú no me quieres abrir, yo no entraré. Pero si llego a entrar, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Si tú te atreves a servirme a mí, yo seré a ti por Dios y tú serás a mí por hijo. Y si eres mi hijo, yo te protegeré, nadie te podrá tocar. Pero ¿sabes qué? La gente cree que la vida es de ellos o comprada o tiene méritos. Y los méritos le satisfacen para legalidad para vivir en este mundo y disfrutarlo del mundo, gastar dinero, vestirse, no sé, viajar, comprar vehículos, no sé. Dios quizás ha querido que lo oigas a Él hoy. Aleluya. Yo no sé si le puedes prestar tus ojos a Dios un ratito hoy. Quizás le quieras prestar tus sentidos de olfato y quizás disciernes tu propia habitación o quizás tu propia mesa. ¿Comes en paz? ¿Duermes en paz? ¿Descansas cuando duermes o solo duermes? ¿Descansas? ¿Duermes como un príncipe o como un rey en una buena cama? ¿O todavía vives o duermes en una cama ancestral o generacional? ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Es del sol más arriba o del sol hacia abajo? Si lo que pisa la planta de tu pie, Dios dijo, yo lo daré para ti. Lo que toque en tus manos, yo lo voy a bendecir. Vivo tocando todo. Quizás en este día Dios quizás quiere que a Él lo aprendamos a oír.
Yo no sé si hemos desarrollado el sentido de oír a Dios y ser tardos para hablar. Nos dejan un ratito orar y tiramos patada voladora, hacemos kung fu, sacamos espada, reventamos dardo, sacamos flecha, llenamos cañones y tiramos ametralladoras. Amado, nos hemos convertido no sé en qué. Nos pasa a los pastores. Nos dan un micrófono, ¡wow! Y dicen, ¿puedo orar un ratito? Y nos pasa. Achuramos demonios, cortamos cabeza a demonios, liberamos la tierra, impartimos, declaramos y después profetizamos que ahora va a estar todo bien y la gente está toda en pecado. Porque no alcanzamos a discernir lo que se mueve en los ambientes. Hay espíritu sucio en los hogares, hay espíritus irreverentes en los hogares, pero nadie los ve. Oramos, familia, oramos un ratito, sí, oramos, bueno, papá, somos tus hijos y tú eres nuestro Padre y te agradecemos porque tu reino está con nosotros, somos benditos en ti, Señor, tu palabra se revela, gracias por nuestros hijos, nuestro matrimonio, amén. Amado, nunca hay arrepentimiento. ¿Qué escuchamos de Dios? ¿Cuál es el olorcito que se escucha en casa? Perdón, no estoy diciendo de que la hermana no limpia. No, la casa puede estar impecable, brillosa. Pero quizás el corazón hiede o está emanando otro tipo de olores. O la mente. Necesitamos ser prontos para oír. Sé que el Señor trae a nosotros muchos pensamientos a través de estas reflexiones. Sé que el Señor nos hace entrar a un montón de lados, donde trabajamos, con quién convivimos, cuál es nuestra edad, qué tipo de personalidad tenemos, cuáles son nuestras reacciones, cómo manejamos nuestras emociones, cómo movemos nosotros nuestra vida espiritual, cuánto es el porcentaje de las escrituras que sabemos, cuánto hablamos de la Biblia en el día y qué porcentaje hablamos de lo natural, cuánto de lo positivo y cuánto de lo negativo, cuánto del Señor y cuánto de lo natural. Amados, sabemos manejar muchas cosas, pero no manejamos los tiempos de Dios, no manejamos revelación, no hemos manejado discernimientos de espíritu. Y eso nos limita a desarrollarnos como herederos y como coherederos en Cristo, o sea, como personas maduras espiritualmente. Yo sé que estoy escuchando un montón de amén. Sé que usted ahí, yo no lo escucho, pero sé que está diciendo unos amenes a boca abierta. Y se tira para atrás y dice amén 10 veces. Espere un poquito, basta decir amén. Amado, metámonos en nosotros. Es hora de, a ver, hoy en todo el día voy a oler en mi casa. ¿Qué pasa? Quiero oler. ¿A qué huele mi casa? ¿Huele a santidad o huele a pecado? ¿Huele a pureza o huele a iniquidad? ¿Huele a revelación o huele a ocultismo? Padre, quiero ver. Entonces, al otro día, quiero desarrollar la visión. Al otro día, quiero desarrollar la audición. Propóngaselo, métase a orar y dígale, Padre, hoy necesito tener una prueba de este desarrollo. Pruebo mi vida y la pongo en sujeción y sujeto mi boca, sujeto mi mente, pongo los conocimientos naturales debajo de los pies de Jesús y los someto todo a la voluntad de Dios el Padre. Y atrévete a hacer silencio. Hacer silencio con la boca natural y a ver qué es lo que comienzas a escuchar. Yo te aseguro que Dios descenderá con su gloria. Oirá desde los cielos.
y descenderá con su voz audible a tu corazón. Amado, a veces no somos merecedores de muchas cosas, y sí, por eso Cristo tuvo que morir por nosotros. Pero Él nos redimió. Redimir es comprar por precio. Si Él nos redimió, la sangre de Cristo nos cubre. Entonces, cuando el diablo viene a juzgarnos, a culparnos, Dios el Padre mira y dice: solo veo santidad, solo veo justificación, solo veo santidad, solo veo identidad. ¿Por qué? Porque Dios el Padre ve la sangre que nos cubre. Es la sangre de Jesús, su Hijo, sobre nosotros, el nuevo pacto. No sé si nos pudiéramos poner de acuerdo en este momento. ¿Qué te parece si entramos en un momento de humillación delante de Dios y decirle: Señor, te pedimos perdón en este día? No hemos usado nuestra boca para lo que corresponde. Hemos hablado pereza, vanidades, grandezas. No hemos usado nuestras manos para honrarte a ti, bendecirte a ti, pero sí hemos manejado a gusto y placer nuestra vida. No sé si te parece que podamos ponernos de acuerdo, y en el poder del acuerdo Dios hará tremendas cosas en tu hogar y en mi hogar. Yo quiero delante de Dios hoy humillarme delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué ven mis ojos? ¿Qué tengo que estar viendo? Si esto se puede, si aquello no se puede. Mirá Caleb, mirá Josué u Oseas, porque Moisés le puso Josué en vez de Oseas. No, vos te vas a llamar Josué, le dijo, le cambió el nombre. Él se llama Oseas. Y le dice: mirá, Josué, porque ustedes vieron y trajeron un buen reporte de la tierra. Aunque vieron lo mismo que los otros, porque vieron gigantes igual que ellos, pero ustedes dijeron: los vamos a comer como a pan. ¿Qué es lo que no te atreves a hacer? ¿Necesitas dinero para un emprendimiento? No, si el Señor ya habló. ¿Te habló hoy el Señor? ¿Hoy te habló el Señor? ¿Qué te dijo? ¿Hacete el emprendimiento? Bueno, mañana me pongo a orar para que Dios alumbre el entendimiento y me voy a poner algo. ¿Y de dónde me voy a sacar la plata? Tranquilo, necesitas solo una visión, no necesitas plata. Plata necesitas para hacerle una ofrenda a Dios y llevarla a un sacerdote, una persona de autoridad legal, que también lo haga, que también diezme, que también ofrende, que también haga primicia. Alguien legal. Pero salí hoy de un lugar de encierro, de estructura, de cerca, de limitación, de esclavitud, de una tierra pagana, de una tierra donde solo la ira de Dios entrará como Egipto y derramó plagas, o sea, juicios de Dios sobre un lugar de desobediencia. Sé que es fuerte lo que digo, pero son días de tantas decisiones preciosas, hermosas. ¿Tenés la capacidad para hacerlo? Por supuesto. Por algo Dios te conectó hoy. Por algo Dios dijo: qué bueno, ¿vas a ser maduro? Sí, bueno, me vas a escuchar. Y vas a ser tardo para ver, pero vas a ser pronto para oír. Necesito que veas tu casa. Necesito que huelas tu casa, que huelas tu corazón, que huelas el corazón de tu matrimonio, que huelas, que veas profundamente el corazón de tus hijos. No para juzgarlos. Porque mira si te abren los ojos con el corazón de tu matrimonio y encontrás cositas raras. Madurez es aprender a escuchar el corazón de una persona. Y qué bueno si encontramos un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, una persona emocional las va a juzgar y se va a hacer mal. Entonces Dios te va a cerrar los ojos ahí. Pero si Dios te va a abrir los ojos para ver el corazón de alguien, es para sanarlo, es para ayudarlo. No es para juzgar, no es para criticar ni condenar, todo lo contrario, es para ver qué palabras uso para que la persona salga de esa cárcel. ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado.
¿Quién no se ha ensuciado? Todos nos hemos ensuciado. Sé que el Señor te va a volver maduro. Puntos tan lindos que hemos tocado. Puntos tan preciosos que hemos tocado. Amado, necesitamos hoy darle gracias a Dios por temas tan preciosos que Dios nos regala.